Un cordial saludo, mi nombre es Camilo Alfonso Escobar Mora, soy el fundador de Juridia, un centro de enseñanza e investigación de Derecho Preventivo del Consumo en la publicidad digital. El día de hoy les dictaré mi conferencia, El deber de comunicación en la teoría de Derecho Preventivo del Consumo en la publicidad digital de la empresa comercial, de la empresa mercantil, es decir, en la publicidad digital empresarial de la empresa comercial, de la empresa mercantil. Como mensaje preliminar, les indico que en este blog se comunican textos y gráficas ilustrativas sobre la teoría de Derecho Preventivo del Consumo en la publicidad digital. El temario de la conferencia consta de tiene tres puntos. En primer lugar, una introducción, posteriormente el desarrollo y finalmente las conclusiones. Como nota metodológica, les indico que la conferencia está enfocada en la construcción colectiva de conocimiento. Esto significa que cada uno de ustedes va a retroalimentar estos mensajes bajo su propia visión del mundo, bajo su propia cosmovisión, bajo su propia experiencia, bajo su propio conocimiento y bajo su propia habilidad de aplicar este conocimiento a la medida de cada caso jurídico de publicidad digital empresarial. En general, a la medida de cada caso de publicidad digital empresarial. El objetivo de esta conferencia es explicar la forma jurídica del deber de comunicación en la teoría de Derecho Preventivo del Consumo en la publicidad digital, que es una teoría que yo creé para hacer claridad sobre la forma de hacer la publicidad digital empresarial válida jurídicamente. En este caso, se explicará la forma jurídica del deber de comunicación en esta teoría para que dicho deber haga la publicidad válida jurídicamente en lo relacionado, en lo que está relacionado, en lo que en cada caso esté relacionado con dicho deber. En general, el objetivo de esta conferencia es explicar el deber de comunicación como una forma jurídica que hace que la publicidad digital empresarial sea válida en relación a cada comunicación que exista al interior de una relación jurídica. En primer lugar, la introducción. El deber de comunicación es un deber creado en la teoría de Derecho Preventivo del Consumo en la publicidad digital. Es decir, este deber no existía antes de esta teoría. Existían elementos dispersos sobre algunas variables que desarrolla este deber, pero no existía como tal el deber de comunicación. Es una creación de la teoría. Es un elemento creado al interior de la creación de la teoría. Y es importante precisar que no es un deber subjetivo. No se trata de comunicar lo que a cada quien se le ocurre, de la forma como se le ocurre. No se trata de una arbitrariedad. No se trata de un vicio en la comunicación por exceso de subjetividad. No se trata en definitiva de una especulación, porque no consiste en comunicar lo que se defina subjetivamente, propiamente lo que
se defina únicamente, exclusivamente, de una forma subjetiva. Por el contrario, consiste en comunicar de la forma que sea válida jurídicamente, según el caso, en el caso y a la medida del caso. Es decir, coincidir, hacer coincidir la comunicación con el deber ser jurídico que le aplique a dicha comunicación y en general hacer que la comunicación coincida con el deber ser jurídico que le aplica al caso en relación a la comunicación, a cada comunicación que exista en el caso, involucrada en el caso. Por eso no es subjetivo, porque consiste en comunicar de la forma que cumpla con el derecho a la medida del caso, a la medida en que el derecho le aplique al caso, le proceda al caso, proceda en el caso. Por supuesto, siempre existirá el subjetivismo, ya que se trata de seres humanos, es decir, la relación jurídica está compuesta, conformada y es desarrollada por seres humanos, los cuales son sujetos, no son objetos, siempre existirá el subjetivismo, pero el único subjetivismo válido es la discrecionalidad, es decir, actuar de la forma como el sujeto determine, siempre y cuando esa forma coincida con la forma en que le aplica el deber ser jurídico a esa conducta y en general al caso en el que el ser humano esté involucrado. Por supuesto, una relación jurídica, bien sea extracontractual o contractual, es decir, bien sea que exista o no un contrato, se desarrolla por seres humanos, pero dichos seres humanos, según el caso, pueden emplear medios humanos o no humanos para atender el objeto, la naturaleza y el alcance de esa relación. Pero, desde el punto de vista jurídico, las partes de la relación siempre son seres humanos. Entonces, este deber consiste en que cada ser humano involucrado en la relación haga comunicaciones de la forma que sean válidas jurídicamente, según el caso, en el caso y a la medida del caso. Consiste, en definitiva, en comunicar de la forma que coincida con el derecho a la medida del caso. Consiste en comunicar de la forma en que dicha comunicación coincida con la forma en la que el derecho le aplica al caso, le procede al caso en relación a esa comunicación. En definitiva, el deber de comunicación es la forma de comunicar que hace un acuerdo del lenguaje válido con el consumidor. El deber de comunicación significa comunicar de la forma que haga un acuerdo del lenguaje válido con el consumidor. Es decir, de la forma que haga un acuerdo del lenguaje que permita, que haga que exista el goce de los derechos y el cumplimiento de los deberes, tanto de la empresa como del consumidor, en el caso. Es decir, el acuerdo del lenguaje válido existe cuando existe el goce de los derechos y el cumplimiento de los deberes que aplican en relación a la comunicación. Y por eso, el deber de comunicación consiste en comunicar de la forma que haga que exista el goce de los derechos y el cumplimiento de los deberes que sean procedentes, que apliquen
en relación a la comunicación. A la comunicación relacionada con ese acuerdo del lenguaje. Entonces, en definitiva, el deber de comunicación es una forma de comunicación, es la forma de comunicación válida. ¿Cuándo existe esa forma de comunicación válida jurídicamente? Cuando existe un acuerdo de lenguaje válido como consecuencia de comunicar válidamente. Cuando la empresa y el consumidor gozan sus derechos y cumplen sus deberes en relación a la comunicación. Por eso, la empresa debe ser diligente en definir y en hacer cada comunicación válida para que de esa forma haga un acuerdo del lenguaje válido con el consumidor sobre la relación jurídica que forman en relación a esa comunicación. Por eso la empresa debe ser diligente en prever y hacer que su comunicación sea de la forma que haga un acuerdo de lenguaje válido. Cuando existe eso, existe el cumplimiento del deber de comunicación, porque el deber de comunicación es la forma de comunicar de una forma que hace que exista un acuerdo de lenguaje válido jurídicamente entre la empresa y el consumidor. Entonces, no es un deber subjetivo, es un deber objetivo, porque es la forma de comunicar de la forma que hace que la relación jurídica sea válida jurídicamente en lo que esté relacionado con ese deber, con el deber de comunicación. Y esto es determinante. Entonces, solo existe el cumplimiento del deber de comunicación cuando existe el goce de los derechos y el cumplimiento de los deberes que le aplican, que le proceden a la comunicación, según el caso, en el caso y a la medida del caso. Y es importante aclarar que cuando hago referencia a válido o válida jurídicamente, me refiero a coincidir con el deber ser jurídico, es decir, a coincidir con el derecho. Cuando algo es válido jurídicamente, significa que ese algo coincide con su deber ser jurídico, es decir, coincide con el derecho, porque el derecho es el deber ser jurídico que está definido en la filosofía del derecho, la teoría del derecho y las normas del Estado de Derecho, de cada Estado de Derecho involucrado en el caso. Entonces, cuando un ser, bien sea un sujeto o un objeto, coincide con su deber ser jurídico, dicho ser, dicho sujeto u objeto es válido jurídicamente. Y por eso la publicidad es válida jurídicamente cuando cada una de sus partes y todo su ser coincide con su deber ser jurídico según el caso y a la medida del caso, según las particularidades de cada caso. Propiamente, solo existe un deber jurídico cuando es objetivo, es decir, si se crea de una forma discrecional que coincide objetivamente con el deber ser jurídico. Es decir, que solo existe un deber cuando se define
de una forma que coincide objetivamente con el derecho. Propiamente, solo existe un deber jurídico cuando se crea de la forma que es armónica con el derecho. Entonces, solo existe un deber jurídico cuando su naturaleza, objeto y alcance coinciden con el deber ser jurídico, coinciden con el derecho, convirtiéndose entonces en una parte del deber ser jurídico. Cuando existe un deber jurídico, dicho deber es una parte del deber ser jurídico, es una parte del derecho. Y lo contrario a actuar bajo esa coincidencia es lo que se denomina arbitrario, es lo inválido jurídicamente. Y es lo inválido jurídicamente porque no coincide con el derecho, ya que no tiene fundamento jurídico, no coincide con la estructura del derecho, no es derecho. Entonces, no es un deber ser jurídico. Y la relación jurídica es válida, es decir, una relación jurídica es válida jurídicamente cuando su ser coincide objetivamente con el deber ser jurídico que le procede, que le aplica a esa relación. Y entonces la procedencia del derecho en esa relación se define a la medida del caso, de acuerdo a las variables que existan en el caso. Y acá es importante precisar, aclarar que caso significa la relación jurídica existente en el tiempo y en el espacio necesario para que exista el goce de los derechos y el cumplimiento de los deberes que le aplican a esa relación. Además, es importante aclarar que la coincidencia, la situación de coincidencia, la condición de coincidencia, solo existe cuando es de una forma objetiva. Por eso en el derecho, la coincidencia del ser con su deber ser se verifica, obviamente existe y se prueba con la existencia del goce de los derechos y el cumplimiento de los deberes que le aplican, que le proceden a ese ser. Por eso el derecho es objetivo. Es objetivo desde el punto de vista de su cumplimiento. Cuando se cumple el derecho, existe la coincidencia que hace que exista, objetivamente por supuesto, el goce de los derechos y el cumplimiento de los deberes. Otra cosa es el escenario, el tiempo y el espacio que existe en el incumplimiento del derecho, que es lo que se denomina el derecho correctivo. En ese caso ya entran diversas variables que afectan esta objetividad, ya que en ese momento ya no existe el goce de los derechos y el cumplimiento de los deberes, sino que existe precisamente la lesión del derecho
la causación del daño, el incumplimiento del deber. Eso, la teoría se denomina teoría de derecho preventivo del consumo en la publicidad digital, porque se trata de hacer la publicidad válida en todo tiempo y espacio, es decir, se trata de cumplir el derecho para que exista el caso válido jurídicamente, es decir, el caso que coincide con su deber ser jurídico, es decir, el caso en el que existe una coincidencia objetiva del ser del caso con su deber ser jurídico. Es decir, para que exista el caso en el que existe objetivamente el goce de los derechos y el cumplimiento de los deberes que le proceden al caso. Por eso, el deber de comunicación es una forma del derecho. Es la forma de comunicación que coincide con la forma en la que le aplica el derecho a cada comunicación involucrada en el caso. Es decir, que es la forma de comunicación que coincide con la forma en la que aplica el derecho a la comunicación involucrada en el caso, según el caso y a la medida del caso. Entonces, el deber de comunicación se cumple cuando cada comunicación y toda comunicación, o propiamente, y el todo de la comunicación existente en el caso, coincide con su deber ser jurídico. Ya que el deber de comunicación es la forma de comunicarse de la forma que coincide con el derecho, es decir, de la forma que coincide con el deber ser jurídico que le aplica a la comunicación, a cada comunicación involucrada, incluido relacionada con el caso, involucrada en el caso, lo cual incluye relacionada con el caso. Entonces, el deber de comunicación, en definitiva, es la forma de comunicarse coincidiendo con el deber ser jurídico que le aplica a la respectiva comunicación. Por eso es diferente comunicar válidamente a comunicar inválidamente. La comunicación válida es la que coincide con su deber ser jurídico. La inválida es la que es arbitraria. Y por ende en la inválida no existe el goce de los derechos ni el cumplimiento de los deberes y se causan las lesiones de los derechos y el incumplimiento de los deberes. Por ende lo determinante es hacer el acuerdo del lenguaje válido con el consumidor para que exista la comunicación válida y por ende exista el caso válido jurídicamente en lo relacionado con la comunicación. Propiamente, el deber de comunicación es la forma de comunicación que hace que exista el caso válido jurídicamente en lo que está relacionado con la comunicación, con esa comunicación, con cada comunicación, con toda comunicación. Comunicación entendida como la emisión de un mensaje de un emisor a un receptor. Ese mensaje se emite válidamente cuando se hace de la forma que hace que logra un acuerdo de lenguaje válido jurídicamente con el receptor. Porque, como ya le hemos manifestado, como se ha comunicado, el deber de comunicación hace que en el caso exista el goce
goce de los derechos y el cumplimiento de los deberes que le proceden, que le aplican al caso en relación a la comunicación, en lo relacionado con esa comunicación, con cada comunicación, con toda comunicación. Por eso se reitera la necesidad de ser diligente, propiamente. Por eso se reitera la necesidad de que el emisor del mensaje, en este caso la empresa, al ser la emisora de la comunicación denominada publicidad, publicidad entendida como cualquier forma de comunicación que influye o trata de influir en las decisiones de consumo del consumidor, debe ser diligente dicha empresa en prever y hacer que cada uno de los mensajes y el todo de los mensajes involucrados en su publicidad se comuniquen de la forma que haga que exista el goce de los derechos y el cumplimiento de los deberes en relación a su publicidad. Propiamente, el deber de comunicación es la forma del deber de diligencia jurídica, del deber de ser diligente jurídicamente en relación a la comunicación, ya que la diligencia jurídica, la diligencia, es la forma de hacer la validez jurídica, es la forma de hacer que exista la validez jurídica, es la forma de crear validez jurídica. Por ende, la diligencia es la forma de hacer el caso válido jurídicamente, es la forma de hacer que existe el caso válido jurídicamente, porque es la forma de actuar coincidiendo con el deber ser jurídico. La diligencia es la forma de actuar coincidiendo con el deber ser jurídico que le aplica la respectiva conducta involucrada. Por eso, si cada una de las partes involucradas en una relación jurídica actúa de forma diligente, el caso es válido jurídicamente. Porque si cada parte es diligente, se hace que exista el goce de los derechos y el cumplimiento de los deberes propios y ajenos en el caso, a la medida del caso. Por eso, el deber de comunicación es la forma de hacer que en el caso exista la validez jurídica en relación a la comunicación, en lo relacionado con la comunicación. Entonces, el deber de comunicación es la forma de hacer que en el caso exista la validez jurídica y en consecuencia la eficacia y la seguridad jurídica en lo relacionado con la comunicación. Porque cuando existe la validez jurídica, existe la eficacia y la seguridad jurídica al ser elementos interdependientes, interrelacionados. Ya vimos, propiamente se ha comunicado, que la validez es la coincidencia del ser, de un ser, con su deber ser jurídico. Ahora es importante aclarar que la eficacia jurídica es cuando existe el goce de los derechos y el cumplimiento de los deberes que le aplican a un caso. Y la seguridad jurídica es la situación de reconocimiento y de protección jurídica que tiene el ser válido, ya que es un ser que coincide con su deber ser jurídico. Entonces, solo existe validez cuando existe eficacia y seguridad jurídica.
Solo existe eficacia cuando existe validez y seguridad jurídica. Solo existe seguridad jurídica cuando existe validez y eficacia jurídica. Reitero, solo existe validez jurídica cuando existe la eficacia y la seguridad jurídica. Solo existe la eficacia jurídica cuando existe la validez jurídica y la seguridad jurídica. Y solo existe la seguridad jurídica cuando existe la validez jurídica y la eficacia. En definitiva, el deber de comunicación es la forma de cumplir el derecho y además es la forma de ser del derecho en relación a la comunicación. Al ser la forma de cumplir, el deber de ser validez jurídica, incluido el deber de hacer validez jurídica en el caso, según el caso y a la medida del caso. Es decir, que el deber de comunicación es la forma de ser válido jurídicamente en relación a la comunicación. Y cuando se es válido jurídicamente, se es derecho. Por eso, el deber de comunicación es la forma del derecho en relación a la comunicación, a la medida de cada caso, a la medida del caso, en el caso y según el caso. Porque es la forma en la que procede el derecho, el deber ser jurídico, en relación a la comunicación. Es decir, es la forma en la que proceden los derechos y los deberes en relación a la comunicación, en el caso, según el caso y a la medida del caso. Por eso solo se comunica válidamente si se hace de una forma que haga que los derechos y los deberes que aplican en relación a esa comunicación sean eficaces, es decir, que los derechos relacionados con la comunicación se gocen y que los deberes relacionados con la comunicación se cumplan. Solo así existe el acuerdo del lenguaje válido jurídicamente. Solo cuando existe el goce de los derechos y el cumplimiento de los deberes procedentes, aplicables en relación a la comunicación, existe el acuerdo del lenguaje válido. Por eso, el deber de comunicación es la forma de hacer que exista el caso válido. Propiamente, es la forma del caso válido jurídicamente en relación a la comunicación existente en el caso, según el caso y a la medida del caso. Entonces, el deber de comunicación es la forma de comunicarse válidamente, jurídicamente, al ser la forma de hacer la existencia de la validez, la eficacia y la seguridad jurídica en relación a la comunicación. Segundo punto, el desarrollo. ¿Qué significa validez jurídica en la teoría? Lo tenemos claro, se reitera. Es cuando el ser involucrado, cuando un ser coincide con el deber ser jurídico que le aplica, es decir, cuando un ser coincide con su deber ser jurídico a la medida de su ser. Por eso, la validez jurídica existe o no existe, no tiene divisiones. O existe la coincidencia o no existe. Por eso existe la ilusión de validez jurídica, que es cuando se trata de hacer que exista la validez, pero realmente no existe. Solo existe cuando existe la coincidencia del ser con su deber ser jurídico. Eficacia jurídica es cuando existe el goce de los derechos y el cumplimiento de los deberes procedentes aplicables en el caso.
y seguridad jurídica. Es el reconocimiento jurídico, incluido es la protección jurídica, que tiene el ser válido al ser un ser que hace eficacia jurídica, haciendo que el ser sea permitido y protegido por el derecho, haciendo que el ser, incluido su efecto jurídico, sea permitido y protegido por el derecho. Por eso, el caso válido jurídicamente es un caso en el que existe eficacia y seguridad jurídica. El caso válido jurídicamente es un caso permitido y protegido por el derecho. Por eso, se debe hacer que cada caso de publicidad digital empresarial sea válido jurídicamente para que sea permitido y protegido por el derecho. Es decir, se debe hacer que cada relación jurídica, extracontractual y o contractual, formada con base en una publicidad digital empresarial, sea válida jurídicamente. Es decir, que se debe hacer que cada relación jurídica coincida con su deber ser jurídico para que en dicha relación exista validez, eficacia y seguridad jurídica. Por eso, el deber de comunicación es la forma de la diligencia jurídica, al ser la forma jurídica de hacer que exista validez jurídica en lo relacionado directa o indirectamente, o incluso indirecta y o directamente con la publicidad. El deber de comunicación es la forma jurídica de hacer validez jurídica en lo relacionado con la comunicación. Es decir, que el deber de comunicación es la forma de hacer validez, eficacia y seguridad jurídica en la comunicación, incluido en lo relacionado. Ahora, ¿cómo aplica específicamente el deber de comunicación en la publicidad digital empresarial? ¿Cómo aplica, cómo procede el deber de comunicación en la publicidad digital empresarial? En primer lugar, en la creación de la publicidad, el deber de comunicación existe cuando el ser de la publicidad creada, de la publicidad que se crea, de la forma de la publicidad creada, comunica de una forma que coincide con el deber ser jurídico que le aplica a esa comunicación en relación con esa comunicación. Es decir, cuando la publicidad que se crea comunica de una forma que coincide con su deber ser jurídico. Cuando el mensaje involucrado en la publicidad que se crea comunica de una forma que coincide con su deber ser jurídico. Es decir, que se cumple el deber de comunicación cuando la empresa es diligente en hacer que la publicidad que es creada tiene mensajes que comunican de una forma que coinciden con el deber ser jurídico que le aplica tanto a cada mensaje como al todo de la comunicación creada, todo que es creado por el resultado de la unión de cada uno de los mensajes que existen en esa publicidad creada. Segundo, el deber de comunicación en el funcionamiento de la publicidad. Este deber de comunicación se cumple, propiamente el deber de comunicación se cumple, cuando el ser del funcionamiento de la publicidad, de la forma de funcionamiento de la publicidad, cuando la forma de funcionamiento de la publicidad comunica de una forma que coincide con su deber ser jurídico
en relación a esa comunicación, a la comunicación que se hace en la forma de funcionamiento de la publicidad digital empresarial, en cada forma de funcionamiento de la publicidad digital empresarial. Porque ya vimos que comunicar es transferir un mensaje de un emisor a un receptor. De hecho, no solo es la emisión, sino en general la transmisión de un mensaje de un emisor a un receptor. Entonces, en cada una de las variables de la publicidad, dentro de cada una de las etapas de la publicidad, existen múltiples comunicaciones. Ya vimos la anterior etapa, que es la etapa de creación de la publicidad. En la creación de la publicidad se comunican múltiples mensajes y por eso la creación de la publicidad, propiamente la publicidad creada, tiene una comunicación válida cuando cada uno de sus mensajes y todos sus mensajes, o propiamente el todo de sus mensajes, coincide con su deber ser jurídico. Lo mismo ocurre en el funcionamiento de la publicidad. Existe una comunicación válida jurídicamente cuando cada comunicación que existe en relación a la forma de funcionamiento de la publicidad digital empresarial coincide con el deber ser jurídico que le aplica a esa comunicación. Cuando cada comunicación relacionada con la forma de funcionamiento de la publicidad digital coincide con su deber ser jurídico, es decir, que se cumple el deber de comunicación cuando la empresa es diligente en prever y hacer que cada comunicación que existe en relación a la forma de funcionamiento de su publicidad coincide con el deber ser jurídico que le aplica a esa comunicación, a cada comunicación. Entonces, la empresa debe ser diligente en definir y en hacer que el funcionamiento de su publicidad digital comunique de una forma que coincida con el derecho, es decir, que coincida con el deber ser jurídico que le aplica a esa comunicación. Ahora, otra etapa, la etapa de comunicación de la publicidad. El deber de comunicación se cumple cuando el ser de la comunicación de la publicidad, propiamente cuando el ser de la forma de la comunicación de la publicidad, de la forma en que se comunica la publicidad, en la que se le comunica al consumidor, comunica de una forma que coincide con su deber ser jurídico. Es decir, que el deber de comunicación existe cuando la empresa es diligente en comunicar su publicidad de una forma que coincida con el deber ser jurídico que le aplica a esa comunicación. Es decir, con la forma en la que el derecho le aplica a cada comunicación, a cada una de esas formas de comunicación. Y finalmente, la cuarta etapa de la comunicación es la atención de la publicidad, es decir, la atención del efecto jurídico de la publicidad. El deber de comunicación se cumple cuando el ser de la atención de la publicidad, de la forma de atención de la publicidad, comunica de una forma que coincide con el deber ser jurídico que le aplica a esa comunicación en relación con esa comunicación. Así que la comunicación relacionada con la atención del efecto, de cada efecto jurídico de la publicidad es válida jurídicamente cuando coincide con su deber ser jurídico. Por eso, la empresa debe ser diligente en prever y hacer que cada comunicación relacionada con la forma de atención de su publicidad coincida con su deber ser jurídico, según el caso, en el caso y a la medida del caso. Entonces, aquí se reitera, la publicidad tiene cuatro etapas. La creación de la pieza publicitaria, el funcionamiento de la publicidad, la comunicación de la publicidad y la atención de la publicidad. Y
el deber de comunicación se cumple cuando tanto en cada una de esas etapas como en el todo de la publicidad, todo entendido como el resultado de la unión de sus etapas, coincide con su deber ser jurídico. Entonces, si las etapas de la publicidad digital empresarial son la creación de la pieza de publicidad, la forma de funcionamiento de la publicidad digital, la forma de la comunicación de la publicidad digital y la forma de la creación de la publicidad digital, dicha publicidad es válida en cuanto a su comunicación cuando se cumple el deber de comunicación. Y ese deber de comunicación se cumple cuando se hace que cada una de las etapas de la publicidad digital empresarial coincidan con su respectivo deber ser jurídico y además cuando se hace que el todo de la publicidad coincida con su deber ser jurídico. En el caso, según el caso y a la medida del caso. El todo de la publicidad significa el todo creado por la unión de las variables que existan en cada etapa de la publicidad y en el ser creado por el resultado de la unión de cada una de las variables existentes en cada una de las etapas de la publicidad digital empresarial. Entonces, en definitiva, la publicidad digital empresarial se comunica válidamente cuando cada uno de los mensajes que comunica coinciden con su deber ser jurídico. Y como el deber de comunicación es la forma de la diligencia en relación a la comunicación, la empresa es diligente cuando comunica su publicidad de la forma que hace que cada una de sus variables y todas sus variables coincidan con su deber ser jurídico. Y en consecuencia, solo existe validez jurídica en la forma de la comunicación de la publicidad cuando existe validez jurídica en la forma de la comunicación de los siguientes elementos. Primero, del modelo de negocio que se promueve directa o indirectamente en la publicidad, indirecta y o directamente en la publicidad. El modelo de negocio debe coincidir con su deber ser jurídico, porque de nada sirve que la forma de comunicación como forma coincida con su deber ser jurídico si el modelo de negocio, es decir, si un elemento relacionado con la publicidad no coincide con su deber ser jurídico, también existiría invalidez. Por eso la publicidad es un sistema y propiamente la publicidad crea un caso, porque ya lo vimos, crea una relación jurídica formada y desarrollada, según el caso, con base en una publicidad digital empresarial. Entonces, la publicidad es, es válida propiamente, es válida cuando su tiempo y espacio, cuando todo su tiempo y espacio, o sea, propiamente cuando todo el tiempo y el espacio relacionado con la publicidad es válido jurídicamente, cuando tanto el tiempo pasado como el tiempo presente, como el tiempo futuro relacionado y, o indirectamente con la publicidad es válido jurídicamente. De lo contrario, la publicidad no es válida, ya que existirían variables que no coincidirían con el deber ser jurídico, tanto de esa variable como de la publicidad. Eso, la publicidad no solo es válida cuando su contenido directo es válida cuando cada una de las variables y todas las variables relacionadas con su ser son válidas jurídicamente. Cuando cada variable, todas las variables relacionadas con la publicidad son válidas jurídicamente.
Entonces, por eso, el modelo de negocio que se mueve indirecta y o directamente con la publicidad, en la publicidad debe ser válido jurídicamente. Segundo, el tratamiento de los datos personales o no personales, en el caso de aplicar, también debe coincidir con el deber ser jurídico que le aplique a la medida del caso. Por eso, la empresa debe ser diligente en hacer un acuerdo de lenguaje en relación al tratamiento de los datos personales y no personales para que la persona que entrega esos datos conozca el objeto, la naturaleza y el alcance de ese tratamiento, de ese uso y de ese conjunto de actividades que harán en relación a esos datos. Pero además ese tratamiento debe ser válido, debe hacerse de una forma que coincida con el deber ser. De lo contrario, el acuerdo del lenguaje no será válido, porque realmente no existirá el goce de los derechos y cumplimiento de los derechos relacionados con esa acuerdo. Por su parte, la creación de la pieza publicitaria debe coincidir con su deber ser jurídico. Igualmente, la forma de funcionamiento de la publicidad digital empresarial debe coincidir con su deber ser jurídico. A su vez, la forma como se comunica la publicidad digital empresarial debe coincidir con la forma en la que le procede el derecho. Y finalmente, la forma como se atienden los efectos de la publicidad, de cada publicidad, debe coincidir con el deber ser jurídico. En algunos casos, por supuesto, según el contenido que tenga la publicidad comunicará información, información entendida como el mensaje cierto, objetivo y verificable, y en otros casos la publicidad no comunicará información, solo comunicará mensajes no informativos, propiamente, comunicará mensajes que no son información. Entonces, cuando la publicidad comunique información, bien sea porque la empresa decida comunicar voluntariamente información o porque le aplica a esa clase de publicidad un deber de información, la empresa debe ser diligente en hacer que ese acuerdo de lenguaje atienda la información de una forma que haga que al consumidor se le comunique esa información, haciendo que dicho consumidor, la recepción, perciba y comprenda válidamente, lo que hará que no solo se le informe al consumidor, sino que se le comunique la información. Porque como la comunicación es una transmisión de un mensaje, no basta con informar, lo determinante es que se le comunique la información para que el consumidor la recepcione, perciba y comprenda válidamente, es decir, de una forma armónica con los deberes y derechos que procedan, que apliquen en el caso. Pero a la vez, cuando la publicidad no comunica información, igualmente los mensajes se deben comunicar de una forma válida jurídicamente. Así no se comunican mensajes objetivos, ciertos y verificables, dicha comunicación debe ser armónica con la forma en la que le procede el derecho según la clase de mensajes que se comuniquen y en general según el caso involucrado. Ahora, igualmente la publicidad puede comunicar mensajes tanto informativos como no informativos. En ese caso, según el tipo de mensaje, la empresa debe cumplir el deber de comunicación haciendo que cada mensaje haga un acuerdo de lenguaje válido con el consumidor. Y, por último, cuando la publicidad tenga la apariencia válida jurídicamente de comunicar información, la empresa debe atender válidamente cada uno de los efectos que se deriven de esa apariencia. Y aquí es importante precisar, aclarar que existen dos clases de información, las afirmaciones y las ofertas. Las afirmaciones son cualquier aseveración
cualquier comunicación que afirme un elemento objetivo o que parezca ser objetivo, y en consecuencia la empresa debe ser diligente en prever y hacer que esa afirmación coincida con la forma en la que le aplica el derecho, según el caso, en el caso y a la medida del caso. Y por su parte, la segunda clase de información que se puede comunicar en la publicidad es la oferta. La oferta es una invitación a celebrar un negocio. Entonces, cuando en la publicidad se comunica una oferta, la empresa debe ser diligente en prever y hacer que dicha oferta se comunique de una forma que cumpla con los deberes de información que le apliquen a la clase de oferta involucrada. Entonces debe ser diligente en hacer que toda la información que se exija para esa clase de oferta esté involucrada en la publicidad y a la vez en hacer que esa información se le comunique válidamente al consumidor, es decir, que haga que esa información haga un acuerdo del lenguaje válido con el consumidor para que éste recepcione, perciba y comprenda válidamente dicha oferta y en consecuencia tanto en relación a las afirmaciones como a las ofertas, el consumidor puede actuar válidamente, jurídicamente, en relación a esta información. Conclusión. El deber de comunicación en la publicidad digital empresarial hace validez jurídica, hace que exista la validez jurídica en lo que depende válidamente, jurídicamente, de su ser, cuando hace que la publicidad cumpla las normas generales y especiales que le aplican a su creación, funcionamiento, comunicación y atención. Segundo, cuando hace que se comunique de una forma que haga un acuerdo de lenguaje válido con el consumidor. En tercer lugar, cuando hace que la publicidad haga que el consumidor comprenda el producto antes de su adquisición. Y finalmente, cuando hace que la publicidad ofrezca productos y modelo de negocio que sean armónicos con las normas que aplican en cada caso, haciendo de esa forma que la empresa comercial, que la empresa mercantil, coincida con la forma en la que le aplica el derecho a la medida del caso, que la empresa coincida con la forma en la que le procede el derecho, que la empresa coincida con la forma en la que el deber ser jurídico le aplica el caso, que la empresa coincida con la forma en la que le aplica el derecho. En definitiva, esto hace calidad de vida. La calidad de vida definida en el deber ser jurídico, porque hace que exista el goce de los derechos y el cumplimiento de los deberes definidos, establecidos en el derecho, a la medida del caso, de cada caso. Por eso, si en cada caso existe validez, eficacia y seguridad jurídica, existe calidad de vida. La calidad de vida definida en el derecho y el deber ser jurídico. Y ahí la importancia de hacer cada caso válido jurídicamente. En este caso, en relación a la publicidad digital empresarial, pero el ideal es que se aplique a cualquier tema, en cualquier caso. Porque lo determinante es que cada caso, en todo caso, sea válido jurídicamente. En definitiva, el deber de comunicación en la publicidad digital empresarial hace que la publicidad sea válida jurídicamente cuando hace que exista el cumplimiento de los deberes y el goce de los derechos
que le aplican al caso en lo relacionado con la comunicación. Entonces, el cumplimiento del deber de comunicación es igual a validez en la creación, el funcionamiento, la comunicación y la atención de la publicidad digital empresarial en lo relacionado válidamente, jurídicamente, con la comunicación, con cada comunicación existente en el caso y con toda la comunicación del caso. Por eso, la teoría de derecho preventivo del consumo en la publicidad digital consiste en detectar y armonizar lo siguiente: la forma de creación, funcionamiento, comunicación y atención de la publicidad digital, la naturaleza jurídica del modelo de negocio y del producto involucrado, y los deberes y derechos del consumidor y de la empresa, haciendo como resultado una publicidad digital empresarial válida gracias a la teoría. Es decir, que la teoría hace que el ser de la publicidad coincida con su deber ser jurídico, porque se hace que tanto la forma de creación, funcionamiento, comunicación y atención de la publicidad, como la naturaleza jurídica del modelo de negocio y del producto relacionados con esa publicidad y el todo de la publicidad coincidan con su deber ser jurídico, haciendo que en consecuencia exista el goce de los derechos y el cumplimiento de los deberes aplicables procedentes en relación con la publicidad digital empresarial gracias a la teoría. Por eso, la publicidad digital empresarial válida jurídicamente es la que coincide con su deber ser jurídico a la medida del caso. Por eso, en la teoría de derecho preventivo del consumo de la publicidad digital, la publicidad digital empresarial válida es derecho. Es el derecho a la medida del caso, porque es la forma en la que el derecho le procede, le aplica al caso. Es la forma en la que el derecho procede, aplica en el caso. Muchas gracias por su atención. Un fraternal saludo. Gracias.